Hola, bienvenidos a otro video de bajo presupuesto científico. Vamos a seguir con química orgánica. Vamos a hacer la segunda parte del video de epóxidos que vimos anteriormente con las reacciones que afectan a epóxidos, que serían las aberturas nucleofílicas y electrofílicas de los anillos de oxirano. Y ahora nos toca ver cómo obtener esos anillos de oxirano. Vimos que debido a las características estereoquímicas y regioselectivas que presentan los epóxidos, son muy buenos productos intermedios en síntesis, especialmente cuando se requiere tener un control estereoisomérico. Y ahora vamos a ver qué opciones tenemos como químicos para obtener este tipo de anillos si es que encontramos de repente que quizás debiésemos pasar por un intermediario epóxido en alguna síntesis nuestra. Entonces vamos con la síntesis de epóxido. La síntesis común de epóxido, o a lo que se le llama vulgarmente epoxidación, es básicamente mezclar un alqueno con peroxiácido. Ahora los peroxiácidos son ácidos carboxílicos pero oxidados y tienen la siguiente forma. Aquí tenemos nuestro alqueno. ¿Cómo funcionaría en ese caso la epoxidación? Nuestro alqueno, el peroxiácido, normalmente se suele usar ácido acético, eh, cierra el anillo de oxirano, ¿verdad? El oxígeno con sus electrones y nos devuelve el ácido carboxílico del peroxiácido que utilizamos. ¿Cuál es el mecanismo de epoxidación? Y el mecanismo de epoxidación clásico al menos sí es importante entenderlo y es una pregunta válida de prueba que te hagan describir el mecanismo de epoxidación de un alqueno. Entonces, veamos cómo funciona el mecanismo. Primero tenemos que recordar cómo son los enlaces pi, ¿verdad? Tenemos aquí densidad electrónica. Lo que va a ser nuestro perácido, entonces, los peroxiácidos también se les llama perácidos por si acaso, es acercar su oxígeno, el cual en un movimiento concertado de varios electrones va a unirse a un carbono, va a aceptar carga y van a romperse los enlaces subsecuentes que tiene. Fíjense que acá hay varios arreglos intramoleculares que son importantes. Ahora, esos arreglos intermoleculares se pueden ver en el estado de transición. Este es el estado de transición para la formación de oxirano a partir de un alqueno y peroxiácido. Se obtiene este compuesto. Fíjense que hay mucha deslocalización de carga, muchos enlaces parciales, eh, por lo que da la sensación de ser algo completamente concertado. O sea, esto se acerca y por disposición electrónica, puff, se llega a un estado de mayor estabilidad que sería separar acá en el ácido y en el oxirano. Ahora, como ya les decía antes, suele usarse el ácido peroxiacético para hacer las epoxidaciones y ácido acético como disolvente. ¿Por qué ácido acético como solvente? Para la reacción, bueno, porque el peroxiacético nos va a devolver después al terminar la síntesis ácido acético. Entonces vamos a estar manteniendo al mínimo la cantidad de sustancias o los tipos de sustancias que van a estar dando vueltas en nuestro reactor. Ahora, cuando hacemos la epoxidación hay que tener en cuenta la posible estereoisomería. Fíjense que acá tenemos un doble enlace y los dobles enlaces siempre que se hacen reaccionar son centros proquirales. Entonces hay que entender que acá, dependiendo de sobre qué cara yo me acerque a ese doble enlace, sobre qué cara se acerque ese oxígeno, vamos a obtener uno u otro isómero. Por ejemplo, en el caso de acá, del de arriba, eh, mi peroxiácido se acercó con el oxígeno, ¿cierto? Por abajo, ¿verdad? Porque quedó el oxirano hacia abajo y quedó este grupo R' hacia atrás y este hacia adelante. Ahora, si se hubiese acercado por arriba, fíjense que ya tendríamos otra molécula, porque tendríamos el oxirano acá y nosotros al darlo vuelta, ya este grupo de acá y este grupo de acá quedarían en partes distintas, serían moléculas distintas. Entonces, siempre que tengamos una epoxidación hay que tener en cuenta la estereoisomería y eso puede ser un problema. Lo bueno es que los químicos son bastante astutos y se han inventado formas de saltarse eso y una muy ingeniosa, tan ingeniosa que le valió el premio Nobel a este caballero, es la epoxidación de Sharpless. La epoxidación de Sharpless utiliza hidroperóxido y metales. Los alcoholes alílicos, que son los alcoholes que están unidos cerca de un doble enlace, se pueden epoxidar con alta enantoselectividad mediante este método. Para hacerlo se combina hidroperóxido de terbutilo, isopropóxido de titanio en su estado de oxidación 4 y
algunos de los isómeros del tartrato de dietilo, que pueden ser el 2R3R o el 2S3S del tartrato de etilo. Vamos a ver por qué esta reacción es tan importante, es tan útil, y se trata de lo siguiente. Fíjense que cuando nosotros tenemos nuestro alcohol alílico, ¿ven? Alcohol, doble enlace. Tenemos nuestro alcohol alílico, pasamos por el hidroperóxido de terbutilo. Este es nuestro catalizador, ¿verdad? Y acá tenemos el tartrato de dietilo. Si utilizamos el tartrato en su isómero 2R3R, vamos a obtener como producto de nuestro oxirano un compuesto 2S3S. Fíjense la diferencia. Nuestro reactivo era 2R3R y usamos ese reactivo 2R3R para forzar un estado 2S3S. En el otro caso lo podemos hacer también al revés, sobre el mismo alcohol alílico, ¿verdad? Voy a usar ahora la imagen especular de este compuesto. Voy a usar el tartrato de dietilo, pero el 2S3S. Y aquí nos damos cuenta, y resulta sorprendente encuentro yo, de que efectivamente se obtiene la imagen especular del producto anterior. Y si acá usamos el 2S3S, acá vamos a tener el 2R3R como producto. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Por lo que se entiende de los libros de química orgánica, tiene que ver con el titanio y su capacidad de coordinar o de coordinarse con densidades de cargas como del doble enlace y del oxígeno para forzar estos enlaces de acá. Y aparte también, que es lo importante, que es el tema de la estereoquímica de la reacción, se debe a que estás haciendo reaccionar este doble enlace en un ambiente completamente quiral. Y al parecer eso termina forzando de alguna forma la quiralidad de la molécula. Ahora hay otros tipos de síntesis y una también clásica es la oxidación de anhidrinas vecinales. ¿De qué se trata esto? A grandes rasgos puede pensarse como una síntesis de Williamson intramolecular, como la síntesis de éteres, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es partir con nuestro doble enlace, ¿verdad? Vamos a formar la alohidrina vecinal, alohidrina, y en presencia de una base vamos a terminar desprotonando ese alcohol y forzando la salida de este grupo saliente, formando el epóxido. ¿Cómo es el mecanismo de esto? ¿Cómo es el mecanismo de esto? Me salté la primera parte, ¿verdad? La formación de la alohidrina y todo para llegar realmente a la desprotonación. Una vez que deprotonamos esa alohidrina, vamos a tener un nucleófilo fuerte acá, y si nuestro X acá es un buen grupo saliente, vamos a poder tener una reacción tipo SN2 y vamos a hacer la sustitución nucleofílica sobre este carbono, cerrando el anillo epóxido. Fíjense nuevamente que acá también tenemos posibilidad de isómeros. Tengan siempre cuidado con eso. Si necesitan una epoxidación regioselectiva, les recomendaría encarecidamente utilizar la de Sharp. Ahora, la epoxidación con derivados de dioxirano, el DMDO, no, estas no son las únicas en todo caso. Hay otras epoxidaciones que utilizan eh, algunos compuestos de azufre también, como una sulfona, pero estas son las que más me gustan a mí o las que encontré más útiles al menos. Entonces, ¿de qué se trata? El dimetildioxirano se genera in situ, haciendo reaccionar acetona y peróxido monosulfato, como se muestra acá. Y a partir de este estado de transición se forma este compuesto, que es el dimetildioxirano. Fíjense que tenemos un caso muy raro, que es como un peróxido cíclico. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de eso? Para la peroxidación es muy similar a lo que vimos antes, ¿cierto? Es nuevamente un mecanismo concertado, por lo que va a suceder todo de forma bimolecular, ¿cierto? En una etapa y teniendo un estado de transición intermedio con ambas moléculas. Entonces, mientras se forman estos enlaces, se rompen estos y obtenemos acetona, ¿verdad? Con la que partimos inicialmente, y el oxirano. Ahora, estos son las rutas de síntesis de oxirano, algunas de las más comunes y o algunas de las más útiles a mi criterio al menos. Si hay alguna duda o si se les ocurre alguna otra o cualquier cosa por el estilo, háganmelo saber, pueden usar los comentarios o mandar algún mensaje. A futuro planeo hacer
ejercicios de estos, o esto debiese aparecer en algún futuro video de ejercicios de mecanismo y de química orgánica, así que estén echándole una leída.